Amigos y seguidores. Una vez más tenemos como invitado, yo diría que ya amigo de la casa, a Eric del Búfalo, profesor de filosofía. Ustedes ya lo conocen, no lo voy a presentar. Además es suficientemente conocido entre todos los seguidores del canal y también dentro de lo que sería la tuitos, ¿verdad? Para ponerle un nombre a ese ambiente particular de Twitter, ¿no? Esta noche Eric va a sostener una tertulia, es con Aura Marina Palermo, que tengo aquí al lado, y yo voy a estar en las cercanías disfrutando de la conversación, pero sin participar en ella, cosa que hará muy feliz a los que no soportan mis intervenciones en este tipo de programas. Bueno, serán contentados, no estaré presente. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a dejar que Aura tome mi puesto, se sienta aquí y comience la función. Ajá. Están viendo un golpe de estado. Ay. Bueno, Eric, un signo de los tiempos, ¿no? Una buena conversación que tenemos pendiente. Mira, Me era de una serie, espero. que sea la primera de muchas. Yo tengo muchos temas para hablar contigo, infinitos temas. Sin embargo, ante el entorno que estamos viviendo, me gustaría comenzar a que me ayudes a darle forma a algo que yo observo, que creo que lo estamos viendo en nuestras narices, ¿no? Y es parte de la deshumanización. Y Sí. vamos a decirlo de una forma, yo la redacté así. ¿Puede existir democracia sin derechos humanos? ¿Pueden existir derechos humanos basados en el desprecio a las leyes naturales, es decir, a las leyes de Dios, y fundamentarse en el odio a los demás, al poder, sin gracia, sin amor, al egoísmo absoluto, el terror y la violencia? Es decir, ¿pueden existir derechos humanos sin Dios? ¿Puede existir una democracia sin estos derechos humanos? Es muy interesante esto, Aura. Por ejemplo, estaba hablando con un periodista del Nacional, Silvio Salas, que es un muchacho, bueno, periodista del Nacional porque es demasiado inteligente. Y caímos en Max Weber, ¿no? Su famoso concepto de anomia. Y yo le explicaba a Silvio que el concepto de anomia, aunque Weber lo utiliza, realmente viene de Pablo. Está en Efesios, está en Corintios, está sobre todo en segunda de Efesios. Cuando Pablo habla del anticristo, uno de los nombres que le da al anticristo es el hombre de la anomia. Hombre de la anomia, ¿no? Anomos tropoi, anomos antropoi. Y ese hombre de la anomia no es anómico porque no respete las leyes. De hecho, es un hombre que es muy fiel a las leyes humanas. Es anómico en el sentido que no respeta las leyes de la naturaleza o las leyes divinas porque es lo mismo, ¿no? O sea, hasta el siglo XVIII eran sinónimos. Decir por naturaleza o por la creación es exactamente lo mismo. Es interesante cómo después naturaleza y divinidad se van separando a partir del siglo XVII, XVIII, hasta que la naturaleza parece como lo contrario de Dios. No es una dogma cristiano para nada. Entonces, eso es interesantísimo. Por otro lado, recuerdo un trabajo, creo que te recomendé la lectura, creo que te agradó mucho, y es una de las pensadores. Fíjate, la gente siempre se refiere a Hannah Arendt, ¿no? Pero Albert Camus decía que la pensadora más importante del siglo XX, por lo menos hasta la época en que él estaba vivo, era Simone Weil. Ay, maravillosa. Quiero contar un poquito el caso de Simone Weil para explicar por qué voy a citarla en este contexto de tu pregunta. Simone Weil es de origen judío.
pero ella desde muy joven, bueno, ella murió muy joven, murió a los 38 años, ¿no? Pero desde muy jovencita, pues de adolescente, se sintió inclinada por el catolicismo, ¿no? Y descubre en el catolicismo la raíz de los derechos humanos. En aquella época todavía no existía la doctrina de los derechos humanos. Todo esto está en su libro Echar Raíces, que yo recomiendo. Lo puedes conseguir en línea gratis. Eh, Ella descubre en Pablo, digamos, todo el derecho natural universal. Se descubre que el cristianismo inventa la universalidad de los derechos, la universalidad de la dignidad humana, de la persona humana, de una forma radical, porque además en Pablo, si tú lees las epístolas de Pablo, Pablo no le habla, aunque él se dirige algunas veces a las comunidades cristianas que están en Efesio, en Corintios, en Roma. Cuando tú lees las cartas bien, él no se refiere nada más a la comunidad cristiana, él se refiere a todos, orbe a toda la humanidad. Pablo es el inventor del universalismo, en el Okay. sentido de que todos somos iguales, de que no hay ni el rey no es más que el pobre, el judío no es más que el gentil no es más que el bárbaro, etcétera, ¿no? Esa universalidad de la dignidad humana es la gran contribución cristiana a todas las civilizaciones, más allá que uno sea cristiano o no. Y Exactamente. entonces, cuando Simone Weil descubre esto, a ella le encomiendan, o sea, hacia el final de la guerra, ella muere justo en ese momento, llegando al final de la guerra, ella le encargan, junto a otras personas, de hacer una justificación filosófica de las Naciones Unidas de los derechos humanos. Y esa justificación filosófica la encuentra en el catolicismo, y esa se va a volver parte de la doctrina de las Naciones Unidas, que después lamentablemente se va a traicionar, porque bueno, las Naciones Unidas terminan siendo otra cosa. Pero si uno Exacto. lee lo que es el texto originario, no es más que el imperio cristiano, ¿no? Puesto de una manera secular. Entonces, para resumir tu pregunta, una vez citadas estas fuentes, te diría que no, que los derechos humanos no es más que la dignidad humana de una forma universal, y no la administración de los derechos a partir de un Estado o de los Estados o de una ONG o de una organización metaestatal como las Naciones Ujú. Unidas, que es la visión distorsionada, pervertida del mensaje de universalidad. Primero católico, católico significa de hecho universal, católicos universal, y segundamente, pues moderna, secular, de los derechos humanos. Fíjate, un dato interesante. Con relación a la ONU, el proyecto original fue totalmente secuestrado, ¿ok? Por el imperialismo, vamos a llamarlo del norte global, teniendo como país vanguardia a Estados Unidos, pero no es eso, o sea, las élites financieras. ¿Qué ocurre? Fueron injertando. Entonces aquí vemos cómo de un proyecto original, de muy buena voluntad, muy bien fundamentado, sobre ese mismo proyecto se han ido injertando los que se definen como nuevos derechos humanos, anulando los verdaderos derechos humanos fundamentados en las leyes naturales para fundamentarnos en los principios de Kelsen, y hay otro autor que es americano y no, nunca me recuerdo el nombre, ¿ok? Que es el positivismo jurídico. Con relación a la dignidad humana, es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque es el pilar de los derechos humanos. Resulta ser que recientemente en el Vaticano, el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el nuevo, el argentino, Tucho, saca todo un escrito sobre la dignidad humana. Fíjate que además está todo interconectado con la ONU, con los nuevos derechos humanos. Todo el mundo se concentró en el tema del aborto, el matrimonio homosexual, ¿sabes? Los temas mediáticos. Pero cuando tú revisas, y te lo pregunto como filósofo, para Ratzinger, cuando tú hablas de la dignidad, he estado investigando la dignidad humana, se habla de dignidad innata. El nuevo concepto que está introduciendo la iglesia globalista habla de dignidad infinita.
creo que es bastante relevante. Sumado a que en el tema de dignidad señala que todo el mapa de navegación o la Carta Magna para la dignidad infinita es la encíclica Fratelli Tutti, que nada más con el nombre dice mucho. Y ese tema no lo vamos a abordar en este momento. Y a su vez, Fratelli Tutti tiene como carta de navegación, de hecho es la carta, es como la Constitución, la carta de navegación del pontificado de Bergoglio, nada más y nada menos que el Laudato Si, que a su vez cita en el Laudato Si la Carta de la Tierra, la iniciativa de la Carta de la Tierra, denunciada por la Iglesia Católica durante los pontificados de Juan Pablo II y de Ratzinger, como un intento de suplantar los mandamientos cristianos. O sea, la Carta de la Tierra, invito a que la lean para que, o sea, no es solo nombrarla, lean lo que está escrito en la Carta de la Tierra. Es una iniciativa de Rockefeller, Steve Rockefeller, que a su vez siempre ha estado muy involucrado con el tema religioso. De hecho, hay una doctrina social de Rockefeller, ¿ok? Yo la englobo en el de la filantropía, ¿no? Pero hay una específica, se habla ya en los años 90 de esto. El tema de la dignidad, nos están cambiando el concepto, no solo todo el concepto de derechos humanos en nuestras narices, y pido disculpas por la expresión, pero es que no encuentro otra. Se están limpiando el culo con la Carta de Derechos Humanos del 41, en nuestras narices. Bien, a mí me gusta mucho la historia de las ideas, me gusta mucho remontarme al origen de las cosas y disculpa que sea tan largo, ¿no? Me De acuerdo encanta. contigo, estoy absolutamente de acuerdo con tu apreciación, incluyendo las asperezas de la expresión. Fíjate, el cristianismo no nace como una religión oficial, nace como, los padres de la iglesia lo llaman como una economía, ¿eh? La palabra economía, lo llaman Okay. una, basada en la caritas, en la caridad, amor, ¿no? Vamos a ir a un momento, en unos momentos vamos a volver al tema de caritas, pero todavía quiero, antes de caer ahí, quiero decirles qué significa economía en el sentido originario de la patrística cristiana, que va de Pablo, Pablo pasa por Orígenes, llega hasta antes de Constantino, antes de Nicea, antes que el cristianismo fuera la religión oficial de Roma. El cristianismo era una religión privada, por eso que la palabra es economía y no política, politeia, o sea, porque era una religión de las casas, era una religión privada, no se metía con el César. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Sí, era una religión que pretendía ser tan universal que no le importaba el sistema político. Iba más allá, trascendía todo el sistema político, era superior a todo sistema político, a toda cultura, a todo tipo de civilización. Cuando el cristianismo quiere volverse una civilización particular, ahí empiezan los problemas. Pero todavía no hemos llegado ahí, al siglo XII. Todavía estamos en los orígenes del cristianismo. Entonces es una economía basada en la caritas y que es una economía del hogar, que es una economía privada de la familia. No es una economía para la polis, perdón, no es una religión para la polis, es una religión oficial. De hecho, evitaba ser una religión oficial. Esta visión de que el cristianismo está en las catacumbas es medio falsa, porque sí, hay un cristianismo de catacumbas, pero realmente el cristianismo lo practicaban los patricios ilustrados en sus casas y no se metían con la religión pagana oficial, no les importaba, porque ellos ya tenían su revelación y la verdad la tenían ya, y la verdad como no era de este mundo, no afectaba, o sea, no entorpecía el orden político de Roma. Primero de Alejandría y después de Roma. Primero de la Grecia, eh, eh, del Imperio griego dejado por Alejandro Magno y donde nace el cristianismo, y después de la Roma latina. Entonces, la acción política propiamente cristiana era la caridad, el amor. Con varios aspectos. Un aspecto es ayudar al prójimo, pero sobre todo ayudarlo a ser libre.
¿no? Es decir, porque la caridad cristiana se basa en la libertad del individuo, en la libertad de la persona, es decir, en la libertad infinita de la persona, que a su vez en su libertad replica el gesto divino de la creación. Y aquí esto es muy importante porque el cristianismo es es la primera gran religión, no solamente universalista, sino liberadora de todos los atavíos antiguos, arcaicos, sacrificiales, estatales, etcétera, ¿no? Y entonces la providencia, a diferencia de la religión antigua que se manifestaba en terremotos, en volcanes haciendo erupción o qué sé yo, se manifiesta en la conciencia del cristiano y se manifiesta precisamente como libertad. Entonces, el secreto de la Cáritas es la libertad que está en el Evangelio, que está así, no des pescado, enseña a pescar. Ujú. Esa es es una nueva paideia, ¿no? Si la Cáritas suplanta la antigua paideia griega, la educación griega, la Cáritas es un sistema educativo, digámoslo así, que parte, ¿no? que parte de la propia acción del Evangelio. Ok. Eso es lo que hace Iglesia, eso es lo que hace comunidad, la comunidad de hombres libres. A medida que primero Constantino hace que que tenemos una religión oficial, ya empiezan algunos problemas, porque entonces ya el cristianismo no se basa en una economía, sino se basa en una politeia, en una política, ¿verdad? Se pervierten algunas cosas. Perversión que, sin embargo, no era suficientemente grande como para destruir el cristianismo. De hecho, el cristianismo atraviesa toda la época feudal de una manera bastante exitosa. Y no es hasta el siglo XIV, XV, con el mercantilismo, que este legado de religión oficial empieza a cobrar un peso insoportable, porque se vuelve ahora el pretexto del absolutismo. Eh, Primero en España y después en Francia. Y ahí sí es verdad que termina de pervertir. Entonces, yo culpo un poco a la aparición del calvinismo, porque uno piensa a veces, o sea, hay una visión un poco naif del católico, de que todo era perfecto, llegaron unos hombres malvados, Illuminati, inventaron el calvinismo y entonces destruyeron la iglesia, y pobrecitos nosotros, que éramos unas ovejas Santo. blancas, y llegó la oveja negra, pervirtió. Esa visión victimista, yo no la comparto porque además pone a los católicos en una posición de estúpidos. Entonces, cuando no es el caso. No, lo que pasó fue que la iglesia se volvió una iglesia que era todo lo contrario del cristianismo. Ratzinger lo explica muy bien al final de su periodo. Giorgio Agamben tiene un libro bellísimo sobre el origen del mal, que hemos citado muchas veces aquí. Ahí está, ¿verdad? El anticristo está en el centro de la iglesia es dual, tiene doble cara. Sí. Entonces, esto que dice no es. Entonces, el calvinismo trata de recobrar de un modo pervertido la vieja economía cristiana. ¿Por qué de un modo pervertido? Porque no lo hace de un modo universalista, sino lo hace de un modo retrotestamentario. Es decir, hay como unos elegidos que son los ricos, que son los elegidos de Dios y que pueden privar sobre una clase inferior que son los condenados por Dios, los pobres. Entonces es tratar de recuperar la antigua caridad cristiana, pero ahora completamente pervertida, es decir, invertida, falsificada, ¿no? Interesante. Donde mucho de la culpa la tiene los propios poderes temporales que habitaron y pudrieron desde adentro de la iglesia, ¿no? La gran meretriz, ¿no? Que se acostó con todos los reyes y copuló con todos los reyes y todos los poderes de este mundo. Entonces esa es la primera. Más modernamente, lo que estamos viendo no es más que un efecto de siglos, de descomposición, que ahora se manifiestan de un modo, que, como dice Pablo, sin contención. Es decir, lo que ha cambiado en estos días es que ya aquel que detenía la acción del inicuo, la acción del anticristo, la acción del hombre de la novia, ya no está. Y por eso es que hablamos de los últimos tiempos, porque ya no hay contención. Ya está completamente liberado la acción del perverso en el mundo. Y es lo que estamos viendo y será así hasta el final de los últimos días. Así que no Correcto. hay nada que. No, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, muy interesante lo que abordas sobre dos temas. Uno, la santificación o el mito de la santificación de los católicos. O sea, lo cual, mira, cualquiera que conozca un poco de historia, de hecho, el propio Ratzinger lo cuenta. De hecho, por eso nacen los monasterios. Hay una conferencia que yo te pasé que da en París
justamente en un monasterio, y bueno, ¿por qué nacen los monasterios? O sea, se van, o sea, y de ahí nace todo el tema, lo que hoy conocemos como la cultura occidental, porque hubo, al igual que en este momento hay personas que se están dando cuenta de que esto no tiene nada que ver con la fe, ¿verdad? Y que dentro de la propia iglesia hay religiosos, muchos religiosos, asalariados, más hay pocos hombres de fe, son dos cosas distintas. Que es el famoso cuerpo bipartito que lo desarrolla Ticonio, lo toma, o sea, lo expone Ticonio, pero lo desarrolla San Agustín. O sea, San Se queda, Agustín sí, es el que lo agarra, ¿no? Y al final estamos viviendo, Agamben habla de, bueno, nosotros porque hablamos del libro de Agamben, ¿no? Pero ellos hablan de un cuerpo bipartito de la iglesia, pero cuando tú te pones a revisar, hay una frase que me gusta mucho de Ratzinger, que es: todos los caminos de la literatura latina cristiana llevan a Hipona. Lo cual es tan cierto que yo que he transitado infinitos caminos que no tienen nada que ver con la religión, tratando de encontrar el origen del mal, que siempre ha sido, o sea, ¿quién está detrás de la construcción de una nueva religión? ¿Por qué? Porque todo sistema totalitario siempre construye su propia religión. O sea, esa es la lógica del por qué yo me concentré en ese punto. Quien me esté detrás de la fíjate, construcción de esta nueva religión es el que está detrás de la construcción de este nuevo totalitarismo. mira, Entonces, déjame, antes que sigamos, déjame detenerte un momento, porque es interesante, tú tocas un concepto que es muy importante, que la gente a veces lo escucha y lo toma de un modo banal. ujú, Cree que es un sistema de creencias, pero religión tiene un sentido ya mitológico muy complejo. El religare, religatio, significa reunión, ¿no? Y disciplina, ¿no? O sea, está ligado, en el mismo sentido de yoga, ok, ligado con lo divino, no está sometido a lo divino. Entonces, la religión es como una cruz. La religión es una cruz. De hecho, el religare es un invento escolástico y viene del cristianismo, porque tiene la forma de cruz. Relígalo, o sea, une al hombre, religa al hombre con lo divino, ¿verdad? Por el lado vertical, y religa a los hombres entre sí, en el lado horizontal. Lo que la gente llama nuevas religiones o ideologías o lo que sea, le falta el eje vertical. Religa a los hombres horizontalmente a partir ujú, de creencias, sobre todo de miedo, para que no permitan de creer. ¿Y por qué el miedo? Porque no tienen el eje central, que es el eje vertical, que es el eje del amor del hombre a Dios y de Dios al hombre. Entonces, una vez que yo elimino ese eje, yo religo, pero tengo que religar como el anticristo, es decir, a partir de dos cosas, a partir del miedo o el temor y a partir de la concupiscencia. Esas son las dos formas que los hombres se unen cuando ya no hay un eje trascendente, ¿no? O sea, yo me uno al otro porque tengo miedo de un tercero, o yo me uno al otro por voracidad. ok, Eh, entonces, cuando tú hablas de nueva religión, yo le pongo entre comillas la palabra, porque no es una religión de verdad, ya que le falta justamente el eje principal, que es el eje vertical. Y si te pones a ver, no son más que ideologías eh, eh, muy, ni siquiera ideologías del siglo XIX, que tenían como una fundamentación bastante pesada, ¿no? Uno piensa en Proudhon, uno piensa en Marx, uno piensa incluso en el liberalismo clásico y había una obra detrás de eso pesada de fundamentación. Incluso en la palabra ideología a mí me parece demasiado noble para darle a esto. Pero como no consigo ninguna otra por ahora mejor, eh, llamémoslas ideologías abaratadas, ¿verdad? ujú, Eh, que, que se apoyan en la excesivo, en dos cosas, en exacerbarlo el deseo, que es una forma de esclavitud, ¿verdad? La ujú, voracidad, el deseo, evidentemente, el más voraz del hombre es el sexual, después la comida, y los miedos. Por eso es que estamos en un ciclo de miedo constante. Siempre vamos a tener miedo a algo, ¿no? Porque eso es lo que nos está uniendo, sí, nos une extrañamente. Entonces, estas ideologías del miedo, vamos a llamarlas así, o ideologías del puro deseo, eh,
son también manifestaciones de algo que ya no las contiene. O sea, es como la pura pulsión desbocada, ¿no? Diría Jung, es como que yo saqué los titanes de su prisión y los solté. Los titanes no tienen más cadenas y hacen lo que les dé la gana. Ese es el mundo que estamos viendo. Ese es el mundo que vamos a vivir. Y se va a poner peor hasta que no llegue el nuevo amanecer. Sí, 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 cada día va a estar peor. Tú sabes que hay algo que me llamó la atención. Y después vamos a que no se nos olvide lo del tema de la caridad, ¿ok? Pero Sí, esto está conectado con el tema de la caridad. Ratzinger, en una conferencia en Sicilia, en Palermo, habla sobre la marca de la bestia y explica a lo que se define como marca de la bestia. Entonces plantea de que, vamos a decir, lo que me recuerdo es que me quedó grabado, es cuando dejamos de tener un nombre para ser un número. Ya no es Eric, así es. ya no es Aura, ya no es Federico, sino que somos un número. Y pone como un ejemplo el nazismo. En el nazismo, las personas, o mejor dicho, los subhumanos, dejaron de tener nombres para tener números. Eh, hay hay un dato interesante dentro de la propia familia de Ratzinger. Él tiene un primo, creo que es un primo, que se lo llevan. Por cierto, según Harari, nosotros somos un algoritmo. Nada más y nada menos. Sí, resulta ser que hay un primo de Ratzinger que tenía alguna especie de retardo de aprendizaje, se lo llevan, mas nunca volvió. O sea, dentro de la propia familia Ratzinger fue víctima de todas estas infames leyes que le aplicaron al pueblo alemán en general con relación al pueblo alemán y a todos los habitantes de Alemania con relación a las deficiencias mentales. O sea, lo que ellos no consideran y hoy está muy de moda, y voy a usar el término actual, un mundo genéticamente sano, eran asesinados. Más nunca se supo de él. Entonces, ¿qué pasa? Nos ven como números. ¿En qué momento, verdad? Dejamos de ser Eric, Aura, Federico, para ser números. Hay un dato interesante haciendo el trabajo de investigación del programa que desarrollé sobre Inglaterra, pero en realidad es una serie para llegar a las conferencias de la población de la ONU. Pero fíjate a dónde me ha llevado. Me encuentro con el tema de las infames leyes de deficiencia mental de Inglaterra de 1913, toda la propaganda, cómo preparan a la gente para que lo acepte. O sea, porque los idiotas son terribles, todos los auspicios, todo. Perdón, actualmente estoy trabajando con todas esas leyes de Estados Unidos, ¿ok? Para después entrar en las de Alemania. Todo esto está conectado para llevar a las conferencias de la población, de la ONU, que no es otra cosa que estamos ante otra vez ante un régimen eugenésico que ahora lo llaman ecología. Ahora es ecología. Entonces, lo interesante de este tema, y aquí va, ¿no? Hay dos cosas que yo veo que son de suma importancia y me recuerdo a San Agustín. Una, la filantropía, o sea, los millonarios de la época en Inglaterra, porque inicia en Inglaterra, deciden con todo el tema de la primera revolución industrial, de que ya, sabes, la gente en las ciudades, ya la caridad, como se conoce, como tú lo acabas de explicar, no era viable, porque además se ayuda a todo el mundo. Y eso no es posible porque existen vamos a decir, los mendigos de profesión, la gente que vive de la limosna. Entonces se desarrolla todo el tema de lo que de POS, ¿no? La caridad, pero se define como caridad científica.
Fíjate, por eso me voy a San Agustín. Abandonas la caridad fundamentada en el tema, en el amor a Dios, el amor a la comunidad, la familia, para ir de una caridad científica, en donde lo que somos son números, donde se determina quién merece y quién no merece la ayuda. Entonces, a mí me llama mucho la atención que a su vez, en ese periodo, estamos hablando del periodo cuando arranca todo el tema eugenésico y malthusiano en Inglaterra, es que se empieza a promover y a alterar y a manipular y a darle el aval moral a la eugenesia. Es decir, se comienza a hablar de un cristianismo eugenésico. Detrás de todo, en el caso de Estados Unidos, el que lleva este tema del post, hay un pastor, no recuerdo de qué ala protestante, ¿ok? Pero empiezas a ver en todas las comunidades, hay comunidad católica, protestante y hebrea, dándole un aval a los textos sagrados, con los textos sagrados, darle un aval a todo el tema eugenésico. Hoy en día lo vemos con la ecología. Cuando estudiamos el tema ecológico denunciado por la propia Iglesia Católica, claramente te están diciendo ya hoy no es eugenesia, sino que es ecología, porque somos muchos, se nos lo dice en nuestra cara. O sea, el planeta está muriendo, la madre tierra está muriendo por culpa de nosotros, porque somos demasiado, no somos demasiado pobres. Y cuando vemos el tema pro vida hay que estar muy, muy atentos, porque el nazismo fue pro vida. El nazismo promovía la eugenesia negativa, es decir, todo lo que ellos no consideraban humanos, sino subhumanos, deberían ser aniquilados, pero tenían programas para la reproducción, promovían en los nacimientos de los más aptos. Entonces, podemos decir que en el nazismo alemán tuvimos un cristianismo positivo, que así se definía, ¿ok? En donde la Iglesia Católica es una historia muy, muy tapada, fue gran parte de la resistencia antinazista, ¿ok? Y junto con protestantes, o sea, en esos momentos, ¿sabes? Hay un ecumenismo contra un sistema totalitario. Y por otro lado, fueron pro vida, son los que ellos definen quiénes son los que merecen vivir. Y en este momento estamos viendo lo mismo, Eric, porque fíjate, ya no se habla, vamos a decir, la Iglesia Católica tradicionalmente rechaza todos los métodos anticonceptivos, Pablo VI, pero no porque, sino porque cuando tú revisas la historia de realmente lo que sucede con las píldoras anticonceptivas, entiendes el por qué. ¿Ok? Yo, por cierto, te paso un libro donde sale eso, sale esa explicación. Ya no se habla de la planificación familiar cristiana, existe, no es la química. Ya no se habla de las esterilizaciones, continúan habiendo esterilizaciones en África. En el 2014 hubo unas denuncias por parte de la iglesia de esterilizaciones en masa a través de las vacunas de tétano. Grandes se las pusieron a mujeres y a niñas en edad reproductiva. O sea, nos concentramos solamente en el aborto. ¿En qué países se está promoviendo las campañas pro vida? O Sí, sea, lo del aborto se promueve en las sociedades blancas, pero no se ataca al tercer mundo, donde sí se aceptan otras prácticas, incluso la matanza de niños. Entonces, bueno, completamente. Fíjate, pero hay varios niveles también en tu intervención. Eh, Vamos a empezar por lo cuantitativo, o sea, por cuándo empieza eh, el número a imponerse sobre la cualidad. ¿Cuándo empieza el número a imponerse sobre la cualidad? Bueno, con la ciencia, con la vida misma. En el siglo XVIII, ok. incluso el siglo XIX. Eso podemos poner a Descartes, si quieres, ¿no? O sea, a uno de los padres de la ciencia después de Galileo. Nosotros ya no hablamos de verdad, fíjate, hablamos de data, ¿no? La gente seria no habla de verdad, evita ese término, porque siente superstición por el término verdad. Es cierto que superstición significa en origen temor a lo divino. Es interesante tener eso, temor excesivo a lo divino.
es lo que significa realmente superstición, como dice Plutarco. Mm. Y efectivamente hay un temor grande a lo divino en la gente que la gente, digamos, la gente científica es la más supersticiosa, en el sentido que es la que más teme a Dios, la que más le teme en un modo malo, o sea, no le teme al poder de Dios, le teme al hecho que exista lo divino, que exista lo sobrenatural. Pero bueno, no me quiero desviar. El reino de la cantidad, como diría Guénon, empieza en el siglo XVII y empieza con la matematización del mundo. Y fíjate, el reino, la marca de la bestia no está solamente en la parte biopolítica, digamos así, que empieza Ajá. con Malthus y termina con Malthus y los nazis lo llevan a un extremo que ya habían hecho, sin embargo, los ingleses y los belgas en África antes, ¿verdad? Disculpa, Eh, ¿comienza con quién? con Malthus, ¿no? Con la época malthusiana, Pero pero antes que nombraste a otra persona. a René Descartes, Ok, sí, con la ciencia moderna, empieza ok, con el método científico moderno, ¿no? Con el ok. método universal que se basa en la cantidad. O sea, Ujú. porque la cantidad es sí, en lo medible. Todo lo medible es cierto, todo lo que no es medible no es susceptible de un experimento o de una función matemática o de ser data, y por lo tanto es dudoso, ¿no? Eso empieza en el siglo XVII, va tomando fuerza hasta que en el siglo XIX la, eh, la verdad, los hechos son suplantados por las estadísticas, por los datos, por las funciones que dan datos, porque son cuantificables. Entonces, la marca de la bestia está en que lo cuantificable es superior a lo cualitativo. Esa es la primera marca de la bestia. Y lo vemos ahorita con la inteligencia artificial, que si uno se pone a ver, no son más que números. Sí. Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ¿no? Son números binarios proyectando todo nuestro universo y soportando todas las imágenes, que en el fondo son imágenes, son paquetes de data, números, a partir de un número binario. Entonces, no solamente es el hombre, es todo nuestro universo que tiene la marca de la bestia, como decía la profecía. Por otro lado, ya ahí llegando un poco al nivel geopolítico propiamente dicho, lo que hicieron los nazis fue en realidad aplicar lo que hicieron los belgas y los ingleses en África, a ellos mismos. Es decir, de la forma a toda aquella capa de la sociedad que no correspondía con este ideal de hombre colonizador blanco perfecto, era primero aniquilado moralmente, quitándole el nombre, poniéndole un número y después eventualmente incluso aniquilado físicamente, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también en exacerbar mucho el problema nazi, porque, digamos, es un poco una excusa también para no ver los males más contemporáneos, ¿no? Es decir, a veces los nazis se usan como el chivo expiatorio, como la excusa perfecta, como la coartada perfecta para decir que ya lo peor pasó, que un mal mayor ya no puede ocurrir y que por lo tanto todo mal nuevo es menos malo, tanto que hace un bien, con Ujú. relación a lo que hicieron, lo cual es falso y es peligrosísimo. Entonces, está bien tener en cuenta lo que pasó con la criminalidad nazi, que nadie pone en duda, pero no quedarnos ahí, porque es un poco como también siempre acusar a los muertos, ¿verdad? Para no ver los crímenes de los vivos actuales. Eso es muy importante. Sabes que acaba de dar un dato bien interesante. Eh, hay un autor, es un ex nazi, que después se retira y comienza a denunciar todo el tema del nazismo. Es un autor muy famoso, ahorita busco el libro. Y me llamó mucho la atención porque yo llego a ese autor, o sea, la primera vez que llego es por, aquí está el libro. El otro lo tengo, Hermann Rausnig. Es muy, muy famoso. Llego por autores católicos a él, que lo citan. En el tema de la relación de todo el tema médico, nombran a un libro de él, y en un libro que tú me pasaste de Ratzinger, Ratzinger me da el nombre de este libro, La Revolución del Nihilismo. ¿Ok?
el nazismo fue un instrumento, fue solo un canal para instaurar una revolución, ¿verdad? Nihilista, es decir, ayer fue el nacionalsocialismo, pero mañana puede ser cualquier otra cosa, porque aquí lo importante es que es una revolución de nihilista para instaurar una dictadura del relativismo. Esto puede suceder incluso en las democracias. O sea, no importa. Sobre todo en las democracias. Sobre todo en las Exacto. democracias, que es un sistema cuantitativo. Es el sistema de la cantidad por excelencia. Es también el Correcto. número de la... Porque manda la mayoría, manda el número, no manda la cualidad. Exactamente. Entonces me gusta mucho que hayas hecho la aclaratoria del tema del nazismo, que además está muy de moda, pero está muy de moda la desinformación sobre el tema. Lamentablemente consumimos propaganda. No estoy defendiendo el nazismo, quiero aclarar. La historia real de los horrores del nazismo son muchas. Sea, es mucho, se limitan o sea, estamos limitados como a mantras, ¿no? O sea, cuando en realidad fue todo un sistema totalitario con infinitas cosas. Este autor, este libro no se encuentra en digital, o sea, Dios y su ayuda lo conseguí, además de la primera edición en italiano, podrán verlo en su condición. Hay otros sobre la Atlántida, la democracia de la Atlántida, eh, y hay unos que se encuentran en internet, los recomiendo. De hecho, plantea abiertamente el objetivo era la destrucción del cristianismo. O sea, siempre fue la destrucción del cristianismo. Fíjate que nos quieren decir que el cristianismo fue aliado y los protegió. Siempre han existido, vamos a decir, las ovejas negras, pero también, por ejemplo, toda la resistencia cristiana en Alemania con la Rosa Blanca, y está la Rosa Blanca, que es con la estudiante, está una película muy famosa, está todo el atentado que se hizo, o sea, el intento de golpe contra Hitler, estaban los católicos, y hay un dato curioso, toda la resistencia católica alemana, por casualidades de la vida, de una u otra forma, siempre tuvieron una relación con Ratzinger. O sea, el León de Múnich, el Cardenal Fritz, ¿sabes? Y tú dices, o sea, qué casualidad, ¿no? Y hay un libro interesantísimo, lamentablemente está en alemán, no está traducido, se llama La Cruz y la Esvástica. Es un libro que fue casi que anulado. O sea, tipo estos libros, ¿sabes? No me interesa que se hagan, que sean reconocidos, donde se cuenta toda la historia de la resistencia católica y todo lo que se vivió. El libro se consigue, pero se consigue en alemán. Entonces, es muy importante lo que acabas de decir del nazismo, porque se está usando y yo siento que se estaba banalizando el término. Sí, completamente. Entonces, eso que dijiste es muy importante. Hay otra cosa, Eric, este, con relación aquí vamos a tocar un poco el tema de ¿Puedo nuevo. decir algo un poquito antes de pasar al otro tema? Porque la palabra nihilismo es muy interesante también Ajá, en su origen. explícala. Es un término que aparece en Rusia, en la Rusia ortodoxa, en el siglo XIX, ¿verdad? Ujú. Fue usado por filósofos rusos, usado también por Dostoyevsky. Se refiere en principio, los nihilistas eran los anarquistas, Ok. eh, o sea, y se refiere sobre todo porque los anarquistas proponían el número de la cantidad, o sea, la cantidad contra la cualidad. Entonces, Mm, fíjate, realmente la palabra nihilismo que después Heidegger va a desarrollar, Nietzsche va a desarrollar antes que Heidegger, pero sobre todo dice Heidegger, el gran pensador del nihilismo es Ernst Junger, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver para entender qué es el nihilismo. Es pensar que la realidad es solamente cuantitativa y todo lo que es cualitativo no existe. O existe de un modo subjetivo, o existe de un modo misterioso, o existe en una cualidad segunda sin posibilidades epistemológicas. Es decir, no tiene jerarquía de verdad. ok. Entonces, pero fíjate, ¿qué es lo cualitativo? Que son las cosas que son inferiores a la materia medible, desde el punto de vista nihilista, que es la que vimos hoy. El Ujú. amor
cualitativo. La libertad es puramente cualitativa. La dignidad es puramente cualitativa. Tú te das cuenta entonces que los conceptos fundamentales de la posibilidad de una vida humana son totalmente cualitativos, no cuantitativos. Yo no puedo cuantificar el amor, yo no puedo cuantificar la libertad, yo no puedo cuantificar a Dios, yo no puedo cuantificar la dignidad humana, que es infinita. Eso es lo que significa infinito en Ratzinger, que no es cuantificable. No, infinita la usa Bergoglio, Ratzinger usa la palabra innata. Innata, exacto, exacto. Pero no, pero está bien que Bergoglio es infinito, porque eso es lo que significa, que no es cuantificable. Entonces, el logos es también, el logos, el pensamiento, no es cuantificable, ¿no? La verdad es una idea cualitativa también, a diferencia del dato o la data, una idea cualitativa. Entonces, en Rusia aparece en el siglo XIX contra los anarquistas que promulgaban nada más el poder de la mayoría primero atacando la Iglesia Ortodoxa y después al zarismo, que era su representación política, el término, ¿no? Entonces es importante porque el nihilismo no es cualquier cosa, el nihilismo es la negación de cualquier cualidad que no sea cuantificable. Eso es lo que realmente significa en origen nihilismo. Y ese es el número de la bestia, ese es lo que estamos viviendo. Y por cierto, aquellos que acusan al nazismo perdón, aquellos que acusan a Heidegger de nazi, a Junger de nazi, son estúpidos porque justamente la crítica que hace, la gran crítica que se puede hacer al nazismo es que es el gran reino, es el reino de la cantidad total, de la tiranía de la cantidad contra la calidad. Que por cierto también aparece en el hermano, que es el estalinismo, ¿no? En el siemés, que posiblemente es mucho más criminal incluso que el nazismo desde el punto de vista cuantitativo, y que poco se habla de esos crímenes. Fíjate, yo digo que algún día se sacarán, a lo mejor seguramente no lo veamos, a lo mejor sí, se sacarán los números de los crímenes que ha cometido la democracia. Porque de hecho, nada más con el tema, y por nombrar un par de temas: aborto, guerras, hambrunas, o sea, los crímenes en nombre de la democracia a lo largo del tiempo, yo creo que superan a todos los sistemas totalitarios anteriores. ¿Algún día lo sabremos? ¿Estaremos vivos para verlo o no? No lo sé. ¿Okay? Porque a medida que uno va revisando la historia, Eric, somos unos analfabetas. Los marcos jurídicos de 1800, yo estoy trabajando de 1800 para acá, ¿ok? Tú lees las leyes y son las cosas más infames del mundo. Leyes donde las personas por alguna discapacidad, por ser feas, por ser pobres, no podían salir a las calles. O centros para poner, entonces creaban centros para el trabajo, ¿sabes? Para darles un oficio, terminaron siendo, para mí esos fueron los primeros campos de trabajo forzado, en condiciones inhumanas, porque así surge la edad de oro del capitalismo, que es en paralelo, se da junto a la edad de oro de la filantropía. Carnegie, Rockefeller, todo, o sea, son dos fenómenos que van de la mano, sí. O sea, surge una gran nación, pero cuando tú empiezas a estudiar las leyes de fuentes primarias, o sea, no estoy hablando de libros comunistas, no, no estamos hablando de las leyes de fuentes primarias, y uno hoy en día dice, Dios mío, ¿qué es esto? Las condiciones de trabajo, o sea, los derechos de las personas, se da en paralelo con toda esta corriente eugenésica y malthusiana. De hecho, hay un dato interesante, que es que en mi lucha, Hitler, con nombre y apellido, dice que, o sea, es un gran admirador del modelo americano eugenésico. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se habla de que la eugenesia nazi fue mala, pero las demás eugenesias fueron buenas. O sea, la eugenesia en Inglaterra o en Estados Unidos fueron buenas. No, la eugenesia es mala en todas partes, en cualquier momento. Es algo completamente inhumano.
Todo ser humano tiene derecho a la vida y merece ser protegido. Y la que yo observo es que nos están queriendo llevar de una forma muy moderna, muy cool, nuevamente a través de la cuarta revolución industrial a este estilo de leyes. De hecho, cuando cierto señor dueño de la Taguara, por donde siempre escribimos, ¿verdad? Plantea o sea, como un gran logro las leyes que derogaron la esclavitud en Inglaterra justamente de ese periodo. Pero cuando tú ves las leyes de ese periodo histórico de 1800, todo de 1800 en adelante, son un horror, son deshumanas. Entonces, mira, y Federico ya me está haciendo el corte respectivo. Entonces, yo creo que la idea quedó bastante clara, Eric, y me tomo una frase de un autor que tú conoces, porque yo creo que como humanidad estamos viviendo ese momento. ¿Cuánto tardará? No lo sé, nadie lo sabe, pero debemos estar preparados para eso y por eso siempre hay que ver hacia arriba. Y la frase dice, cuando la oscuridad se volvió combustible inadvertido a la luz. ¿La conoces? Eh, Bueno, fíjate, Aura, yo, o sea, no quiero cerrar un poco esta intervención de hoy, pues, diciendo a la gente que no se preocupen tanto por sí, volviendo al programa, como comenzó. La caridad cristiana es algo que te salva no políticamente, o sea, no hay que ser no hay que ser un sistema político para salvarse. Es una creencia moderna también que la política salva, o sea, porque justamente la política a partir de la muerte de la religión en sentido estricto, en la modernidad, aparece como el nuevo Mesías, lo cual también es una de las figuras anticrísticas por excelencia. sí. Sí, la luz está dentro de uno, la luz es innata, ahora sí, por Ratzinger, ¿verdad? La luz es innata y nos religa, nos comunica inmediatamente con la luz, con la fuente de la luz que es Dios. Esa es una idea de San Agustín, la luz de adentro es la misma luz de Dios. Entonces, este mundo está desapareciendo, este mundo será peor hasta que llegue un mundo mejor, inevitablemente. No hay que angustiarse tanto por eso, si hay que preocuparse por algo, es buscar justamente volver a conectarse con la fuente, con la fuente de la luz, con lo divino, que ahí está no es solamente la protección a este mundo que cada vez será más inhumano y horrible, sino también la salvación, no solamente la nuestra, sino de la humanidad futura. Es decir, conectando con esa luz también llevamos la llama a la humanidad futura. Entonces, bueno, con esto me despido y te doy muchísimas gracias por esta bella conversación que teníamos pendiente hace tiempo y bueno, que quedó como continuará, ¿no? Porque justamente Seguro. ahorita que empezamos, cuando íbamos a empezar justamente a atacar los problemas actuales, pues el dueño del medio nos cortó el tiempo, pero bueno, esto se va a repetir pronto seguramente. Y bueno, te mando a ti y a Federico un fortísimo abrazo y todo mi agradecimiento por invitarme aquí a estar con ustedes. La pasé muy bien y espero que sea del agrado también de todos los que nos escuchan. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Dios te bendiga y nos estamos Vamos viendo abriendo. dentro de poco. Seguro.